sobre Santiago y no sé si usted la ha disfrutado, yo la he disfrutado mucho, a conocer un poquito acerca de la opinión y de lo que nos dice el hermano pequeño del Señor Jesús acerca de la fe y acerca de su hermano mayor, pero también a la vez de quien él reconoce como su Señor y su Dios. Y hemos disfrutado, hemos pasado por muchos temas, hemos visto la carta a través de los lentes de Jesús y nos hemos puesto los lentes para tres cosas ya. ¿Usted recuerda para qué nos hemos puesto los lentes? El primer tema fue, nos hemos puesto los lentes para ver ¿qué? La prueba y la tentación, ¿cierto? ¿Cómo discernir cuándo es una prueba y cuándo es una tentación? En segundo lugar, nos pusimos los lentes para hablar de poner en práctica la palabra, la predicación que el hermano Snyder nos guió hace 2 semanas, ¿cierto? Y nos colocamos vestidos, ¿cierto? Nos pusimos la ropa y nos pusimos los lentes para ver nuestras propias vestiduras. Y hace 8 días nos pusimos los lentes para hablar del favoritismo, ¿cierto? Y esos lentes no es para distinguir, es para dejar de distinguir, ¿cierto? Entre ricos y pobres, que en el Evangelio dice Pablo también que ya no hay ricos, ni pobres, ni libres, ni esclavos, sino que todos nosotros somos uno en el Señor. Pues bien, hoy nos vamos a poner también los lentes y vamos a hablar acerca de la fe. Vamos a ponernos los lentes para ver la fe. Y yo quisiera comenzar con algo que me pasó hace algunos años y Dios con mi esposa nos dio la posibilidad de primero tener una moto. Teníamos una moto y nos trasladábamos, en ese tiempo servíamos en el Redil de Envigado y nos trasladábamos en la moto desde el seminario que es en Robledo hasta Envigado. Y bueno, por diferentes circunstancias, cuando nos cogía la lluvia, mi esposa siempre ha sufrido de los pulmones, de las rodillas, se inflamaban las rodillas, estaba con asma toda la semana, entonces dijimos no más moto y el Señor nos dio la bendición un día de poder comprar un carro. Y compramos un carro y tuvimos un Renault Symbol, modelo 2002, el de las farolitas viejas, no el de las farolitas nuevas. Y disfrutamos ese carro mucho tiempo, pero llegó un día, ya después de haberle dado mucho acelerador y mucha pata, como se dice al carro, que estando por el centro me sacó la mano. Y bueno, no tenía seguro para decir llamo a la grúa y que me lo recojan, entonces busqué un mecánico, cerré las puertas y me fui a caminar, encontré un mecánico, él muy amablemente me ayudó a empujarlo y lo llevamos y bueno, ahí el hombre le dijo, no, don Jairo, le pasa esto. Finalmente lo arregló, yo quedé contento, me salió muy barato el arreglo, pagué y me fui. 3 días después, estando aquí por los lados de Envigado, me quedé varado otra vez. Y bueno, ustedes ya se pueden imaginar Echeverry, ¿cierto? Me tumbaron. Bueno, busqué otro mecánico, ya el de confianza, el que siempre va llevado al carro, y empieza a revisar el carro, se mete por debajo, y empieza a decir, y yo veía que hacía como expresiones de, pero ¿qué está pasando? Me tenía asustado ya. Y bueno, el hombre sale y me dice, no, don Jairo. Y a propósito, quiero mucho a los porteros y a los mecánicos porque son los únicos que me llaman don Jairo. Dice, no, don Jairo. Don Jairo, no, es que sí. Don Jairo es chino. Es chino. ¿Qué pasa? Es que el carro es francés y el repuesto es chino, entonces los franceses y los chinos no se la llevan, ¿o qué? No, le metieron repuesto chino. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué fue qué? Un repuesto malo, ¿cierto? Y bueno, esa palabrita chino ya se ha acostumbrado y en el argot popular se usa para describir algo que es de mala calidad. Por ejemplo, si yo les muestro este carro y les voy a dejar solamente 2 detalles de este carro. Su marca es Jack y su origen es chino. Carro número 2. Toyota, que es ¿qué? Japonés. ¿Cuál de los 2 carros usted me recibiría como regalo? Si pudiera escoger. El Toyota. Ok, así que el único que piensa eso de los productos chinos no soy yo, ustedes también, ¿cierto? Y no quiero hablar más de los chinos, y espero que no haya chinos aquí, aunque ya por internet nos están empezando a ver desde la China. Pero no es nada contra ustedes, solamente quisiera que me permitieran usar la sabiduría popular. Lo que todos nosotros pensamos cuando nos dicen que un producto es chino, ¿cierto? Pensamos directamente que es de mala calidad. Para decirles en esta mañana que hay 2 tipos de fe, que hay una fe china y hay una fe japonesa. ¿Cuál fe tiene usted? Bueno, vamos a descubrirla en esta mañana. Y yo quisiera que abrieran su Biblia en Santiago capítulo 2,
versos 14 al 26. Santiago capítulo 2, versos 14 al 16. Y es verdad, nosotros tenemos un hermano que trabaja con importaciones, Jorge, y hablando con él me explicaba, no, usted en China puede encontrar productos de muy buena calidad, pero también de muy mala calidad. Pero nuevamente, permítanme usar el conocimiento popular que todos tenemos acerca de lo chino para guiarnos en esta mañana en la predicación. Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. ¿Lo tiene usted ahí? Ok. Entonces con ese texto vamos a orar al Señor y vamos a pedir al Señor que nos guíe y nos hable en esta mañana. Señor, tenemos delante de nosotros tu palabra, que es suficiente para nuestra necesidad, que tú la envías para llenarnos el alma, Señor, todo nuestro ser, que tú has dicho de ella que es pan, que es leche espiritual no adulterada, que es la profecía más segura que tenemos delante. Llénanos el alma, el corazón, redargúyenos, haznos ver el pecado que tal vez no hemos visto, consuélanos y llévanos, Señor, a entregarte todo nuestro ser y a vivir conforme a tus palabras. Así lo pedimos en esta mañana, por la ayuda y la intervención de tu Espíritu Santo en nosotros. Llévate toda distracción que no nos permita estar atentos en esta mañana y guíanos por tu Espíritu. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. Dice el texto: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, bueno, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, dice Santiago, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien, ese es el pasaje para nosotros en esta mañana, y nuestro texto se construye bajo dos preguntas, o bajo una misma pregunta que se repite en dos ocasiones. Y miren ustedes conmigo el verso 14. La primera pregunta: ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? Verso 16, la parte final: ¿de qué servirá eso? ¿Se ha preguntado usted alguna vez para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve la fe? Y el interés de Santiago, y porque ya inmediatamente viene a nuestra mente, no es en explicarnos que la fe sirve por un asunto personal. Es decir, Santiago no está pensando en algo como la fe sirve para tener las promesas de Dios hechas en nosotros, o para creer que las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. No, Santiago plantea la pregunta pensando en ¿de qué sirve la fe en cuanto a los otros? ¿Qué beneficio le trae a la humanidad tu fe? ¿Qué beneficio le trae a la iglesia
tu fe. Si alguien te dijera a ti, o si tú le preguntaras a alguien, ¿tú crees que yo soy un hombre de fe, una mujer de fe? ¿Qué creen que responderían? ¿Que sí? ¿Que no? Bueno, Santiago viene a explicarnos en este texto que hay dos clases de fe. Una fe que no sirve para nada y una fe que sirve para todo. Santiago nos va a responder para qué sirve la fe. Y para Santiago, y esos son los 2 puntos en esta mañana de nuestro sermón para los que toman nota, es: la fe no sirve para nada, la fe sirve para todo. Verso 14, la fe no sirve para nada. ¿Cuál es esa fe que no sirve para nada según Santiago? Hay por lo menos 3 clases de fe que no sirven para nada, que nos dice este texto. Número 1, ustedes leen el verso 14 al 17. Y Santiago pone un ejemplo, y Santiago es experto en usar analogías, y usted lo va a descubrir si lee toda la carta, que usa muchas analogías. Y él pone el ejemplo de un hermano, que ¿qué necesidades tiene? ¿Qué dice el texto? Vestido, comida, es decir, está en una situación financiera muy complicada. Y usted se lo encuentra por la calle y este hermano empieza a contarle: hermano, estoy en necesidad, no tengo que comer hoy. Usted lo ve y lo ve con un esqueletico, con pantalones rotos, con los zapatos con sistema de aire, ¿cierto? Y usted mira a ese hermano y le dice: hermano, Dios te bendiga, déjame lloro por ti. Y después le dice: que Dios te bendiga y te provea todo lo que tú necesitas. Santiago plantea la pregunta: ¿de qué sirve eso? Y yo quiero que ustedes noten un detalle del texto conmigo. La pregunta: ¿de qué le sirve a uno? Santiago está planteando la pregunta: ¿de qué le sirve a la gente la fe? ¿O de qué le sirve a la gente que yo tenga fe? ¿O de qué le sirve a quién? A uno tener fe. Entonces, la primera clase de fe que no sirve para nada que nos presenta Santiago es la fe de la religiosidad. La fe de la religiosidad. La fe que tiene una jerga cristiana que dice: que te vaya bien, Dios te bendiga y que tan chévere que estés aquí, pero que no hace nada práctico para ayudar al hermano. Esa fe de la religiosidad, que hablamos muy bonito de Dios y predicamos el Evangelio, pero de nuestro corazón no hay una actitud de compasión en medio de la necesidad. Y recuerde que Santiago está hablando a personas, no a personas que tienen mucho dinero, porque también debemos quitar ese paradigma en nuestra mente, que los únicos que pueden ayudar al pobre son los ricos. En el Evangelio no es así. ¿Sabe qué pasaba en la iglesia primitiva? No era que los ricos vendían las cosas para dárselas a los pobres, no. Era que todos, sin importar su condición, ponían todo en el bien común. Si Dios me dio a mí una libra de arroz y eso es lo que tengo para hoy, y si veo que mi hermano no tiene, lo invito a comer a mi casa. O me quedo yo con media libra y le doy su media librita a él. Así que aquí no estamos hablando, como veíamos hace 8 días, de que la responsabilidad de ayudar al prójimo o al necesitado es del rico, sino es la responsabilidad del creyente. Entonces, aquí hay una iglesia que Santiago le está hablando. Una iglesia que le dice a las personas, que les habla del amor de Dios, que les habla de la misericordia del Señor, pero que no la muestra. Una fe de la religiosidad. Y Santiago dice: ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve a usted tener ese tipo de fe? ¿Y de qué le sirve al otro que usted tenga esa clase de fe? Esa es la primera fe, la primera clase de fe que no sirve para nada. Una fe basada en la religiosidad, en que hablamos muy bonito, gente que habla muy bonito de Dios, pero en medio de la necesidad no se nota. Y nosotros oramos al Señor como iglesia, y lo hacemos y tratamos como equipo pastoral ser conscientes de esa realidad y de esforzarnos para que nosotros podamos ser una iglesia que piensa en los necesitados. Y que no le decimos a la gente solamente venga y alabe al Señor, sino que juntamente con la palabra también les llevamos el pan y el pez. Esa es la primera clase de fe que Santiago dice es una fe china. Es una fe que no sirve para nada. Pero no solamente esa, miren conmigo el verso 18, la segunda clase de fe que no sirve para nada, verso 18. Sin embargo, alguien dirá, Santiago se anticipa como a las objeciones que pueda tener su argumento. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Y esta es la que yo he denominado la fe colectiva. Fe colectiva.
Una fe que dice, no, es que nosotros hacemos buenas obras. ¿Nosotros? Tal vez había gente en la iglesia que dice, no, ustedes son los hermanos de la oración y ustedes no tienen que hacer nada de obras. Y aquí están los hermanos que hacen las obras. Santiago le dice, no, esto no se trata de que unos hagan una cosa y los otros hagan otra. ¿Me hago entender? Aquí no se trata de que hay unas personas que son especializadas en hacer buenas obras y los otros simplemente dedicados a la fe, a la oración, a la contemplación. No. Santiago dice, eso no sirve así, porque la responsabilidad de acompañar la fe con obras es de todos. Ahora bien, hay muchas formas de involucrarnos en las buenas obras, ¿cierto? No todos van al lugar a hacer buenas obras, aunque ojalá cada uno de nosotros tengamos una oportunidad de servicio y de amor por el prójimo, sea la canasta del pan y del pez, sea aportando financieramente, pero ojalá todos podamos en algún momento ir y visitar la necesidad de otros y estar con ellos. ¿Saben qué me decían los misioneros cuando fuimos al Amazonas? Que ellos, por supuesto, viven necesidades financieras, pero que a ellos lo que más les alegra el corazón no es cuando encuentran en su cuenta corriente dinero, sino cuando personas como nosotros van y los visitan y se hospedan en su casa y conocen cómo viven y conocen quiénes son. Porque dice, nosotros sabemos que Dios puede tocar eso, pero que ustedes vengan aquí, eso nos alegra muchísimo más el corazón, el calor humano, la compañía. Así que la fe que no sirve para nada es una fe también colectiva, en que se arropa en un grupo. Nosotros en la iglesia hacemos buenas obras. Bueno, que ese nosotros sea real, ¿cierto? Y no sea colectivo, en que yo me voy con los demás, sino que usted también pueda decir, como dice Santiago, bueno, yo te voy a mostrar mi fe por las obras que yo hago. Entonces, van dos tipos de fe que no sirven para nada. Dos clases de fe china. Número uno, la fe ¿qué? La fe religiosa, de la religiosidad, y la fe colectiva. Bueno, hay un tercer tipo de fe y esta es la más común de todas. La fe del verso 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Esta es la fe popular. La fe que tiene el 95% de la población colombiana. Si ya salimos a hacer una encuesta en la calle y usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? No hay que contratar a una agencia de encuestas, no. No soy profeta, pero yo les adivino y auguro los resultados. Mínimo el 95% de la población va a decir sí, ¿cierto? Y esa fe popular es la que está Santiago hablando. Bueno, tú dices que crees en Dios. Bueno, magnífico, chévere. Qué bueno que creas en Dios. Pero ¿sabes una cosa? Aún los demonios creen y tiemblan. Esa es la fe que dice, la fe en el pensamiento positivo, ¿cierto? Todo lo vamos a poder hacer. No sé si ustedes vieron la película de Jim Carrey llamada Yes, Sir, o Sí, Señor, ¿cierto? Que muestra esta problemática, ¿no? En que él está en un momento en su vida crítico, bueno, y él va a un curso de esos de pensamiento positivo. Y hay alguien que hace cosas muy parecidas a veces a lo que hacen algunos predicadores. Ustedes pueden todo, ustedes lo van a alcanzar, propóngaselo en su mente, dígalo todos los días, programación neurolingüística. Y él va a uno de estos encuentros y él sale pensando, sí, a todo le vive diciendo sí, porque hay que ser positivos y hay que... Bueno, esa fe la tienen muchas personas también hoy en día. Y muchos de nosotros pensamos que esa es la fe bíblica y no es así. Muchos de nosotros tenemos más fe en la fe que en Dios. Y el viernes pasado hablábamos con los hombres acerca de la fe y decíamos, lo más importante de la fe no es la cantidad de fe o la euforia de la fe, sino el objeto de tu fe. Dime en quién crees y te diré quién eres, ¿cierto? No cuánto crees o cuánto lo dices o cuánto lo proclamas, no. Lo importante de tu fe es el objeto de tu fe. Bueno, ahí hay un grupo de personas que creen que la fe es eso, pensar positivo, vamos a hacerlo bien. Y ahora bien, no es que ustedes salgan de aquí pensando que es lo contrario, que debemos vivir en derrota, no, yo no lo puedo hacer, no. Pero eso no es fe. Simplemente decir, sí se puede, programación neurolingüística, llama las cosas, recorta el carro de tus sueños y pégalo en tu cuarto. No. Visualízalo. No.
Esa no es fe bíblica. Pero la mayor parte de la población colombiana no está en este tipo de fe que es la fe de nueva era, de piensa chévere, no. La mayor parte de la gente cree en Dios. Pero ¿cómo se da cuenta uno de que esa fe es popular? Cuando la gente, por ejemplo, no, claro, es que estoy conectado con Chuchito. Es que mi Diosito. Esas expresiones, ¿cierto? Que la gente dice, no, es que yo con el parcero estoy bien, ¿cierto? Él y yo somos uno. Yo todos los días le oro y salgo de mi casa y estamos conectados. Él es mi Diosito, el de arriba, claro, es que el de arriba. Esa es la fe popular, la fe que sabe que cree que hay un Dios, que Dios está ahí presente, pero que le importa, como decimos por ahí, 5, lo que Él tenga para decirles acerca de sus vidas. ¿No les parece que ese es el común denominador de nuestro país? Se supone que este es un país cristiano, católico pero cristiano. ¿Pero usted cree que el país en que vivimos demuestra realmente lo que Cristo vino a enseñarnos? Que lo que la gente dice que cree es muy contrario a lo que viven en su día a día. Y no tenemos que ir muy lejos, quedémonos aquí adentro de este salón. ¿No les parece a veces que lo que nosotros vivimos está muy lejano a lo que Dios quiere que vivamos? Y que a veces tenemos una fe popular, una fe que dice, claro, yo creo en Dios, estoy todos los domingos en la iglesia, yo doy mi ofrenda, yo digo hermano, alzo las manos. Bueno, hasta los demonios hacen eso y ellos hacen más que vos, tiemblan. Fe popular, una fe que de boca dice, creo en Dios, creo en la existencia de Dios, pero muy seguramente su vida no le acompaña lo que debería ser la fe bíblica. Personas que, como dice también en el Evangelio Jesús, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Fe popular. Así que si usted está aquí hoy y tiene ese tipo de fe que usted dice, no, yo creo en Dios, usted tiene un lenguaje muy religioso y se ha aprendido versículos de la Biblia, pero su vida no le acompaña ese testimonio, usted no escucha a Dios y no quiere poner su corazón dispuesto a que Dios trabaje con usted, a que usted pueda dejar esos pecados que usted sabe que están ahí y que usted dice, Señor, yo te los entrego en esta mañana. Si usted simplemente viene a escuchar una linda conferencia, usted dice que cree en Dios, bueno, tal vez su fe es china. Es esa fe popular que nos habla Santiago. ¿Y sabe qué dice Santiago de esa clase de fe? No sirve para nada. Hermanos, la fe que no sirve para nada es una fe pulcra, limpiecita. No se unta de calle, no se unta de malas noticias ni de la necesidad de otros. Es una fe pulcra, es una fe que no se compromete con la misión de Dios. Que dice, sí, qué tan chévere que se están haciendo estas cosas en la iglesia y qué bueno que el reino de Dios y los misioneros, qué bonito. Pero que eso no tiene que ver con ellos en ninguna manera. Esa es una fe que no sirve para nada, es una clase de fe china que no sabe a calle. Esa fe no sirve porque no sirve a los necesitados. Esa fe no sirve porque no sirve al reino de Dios. Finalmente dice Santiago en el verso 14, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Y la respuesta al leer el resto de Santiago es, no, seguramente no. Esa es la clase de fe que no sirve para nada. Así que no es suficiente, ¿no les parece decir que yo soy un hombre de fe? O decir que usted es una persona de fe. No es suficiente que otros lo identifiquen a usted como una persona de fe, porque tal vez lo que otros están viendo es que usted va a una iglesia y están diciendo, yo creo que Efrén es un hombre de fe, o que Carlos es un hombre de fe, pero porque Carlos le ha contado y Efrén les ha contado que ellos vienen el domingo a la iglesia. Y usted creyendo que, estoy dando buen testimonio, ¿eh? Y la persona está pensando es en ese tipo de fe, en la fe popular, en que la fe se trata de que alguien venga a un lugar. Tal vez la gente no está pensando en lo que debería pensar cuando hablan de una persona de fe. Y es una persona que ha moldeado su carácter conforme a Cristo, que se parece a Cristo, una persona que ve la necesidad y hace lo que Jesús hizo, sino tal vez está pensando otra cosa. La fe que no sirve para nada. Y aquí empezamos a movernos en terrenos, en arenas movedizas, en terrenos peligrosos, en campos minados, porque si usted lee el verso 24, a uno le da la impresión que lo que Santiago nos está afirmando aquí es que las obras son como más importantes que la fe.
¿No les parece? Verso 24. Como pueden ver, a una persona se le declara justa, ¿por qué? Por las obras, y no solo por la fe. Y aquí nos encontramos, como les digo, en terrenos peligrosos. Porque si ustedes han leído la Escritura, aparte de las cosas que defendemos, lo que defiende la Escritura y particularmente el apóstol Pablo, es la justificación por la fe, solo fe, ¿cierto? No por las obras. Entonces usted dice, bueno, y aquí nos encontramos como con guerra de titanes, ¿cierto? Y está Santiago y está Pablo, y uno trata de tratar de comprender qué es lo que quieren decir ellos. Y para que ustedes sepan un poquito más cómo es que funciona esto y cómo es que se nos presenta el texto en esta mañana, tenemos que revisar lo que dice Pablo y lo que dice Santiago. Porque uno puede pensar entonces, si lee Santiago, uno dice, bueno, entonces las ONGs, la gente que hace buenas obras, que regala casas, que da mercados, esa gente entonces es salva, ¿cierto? Esa gente entonces está muy bien delante de Dios. Y lo que hay que hacer entonces es salir de este lugar y empezar a hacer buenas obras. Pero no, ¿cierto? Y vamos a revisar entonces qué es lo que significa eso. Es aquí donde necesitamos los lentes de Jesús para ver mejor la relación entre la fe y las obras. Porque lo que Santiago se propone no es mostrar que las obras son más importantes que la fe, no, sino cómo puede ser la fe una fe inútil o una fe útil. Recuerden la pregunta, ¿de qué servirá a un hombre alegar que tiene fe? Es como un árbol de aguacate, ¿cierto? Ustedes han visto, y en mi casa siempre por la ventana que abro veo un árbol de aguacates, hay aguacates, pero no alcanzo a coger, están muy lejos de mi alcance. Árbol de aguacate. Un árbol de aguacate no deja de ser árbol de aguacate porque no tenga aguacates, ¿sí o no? Pero un árbol de aguacate que no dé aguacates, ¿para qué sirve? Para nada, ¿cierto? Para nada. Es más o menos la discusión que se da aquí. No es que la fe no sirva para nada, sino que si la fe está solita y no da aguacates, no sirve para nada. Miren conmigo y quiero que miremos dos textos, y no sé si están acá los dos textos en comparación, ¿no? Entonces vamos a mirar primero Santiago capítulo 2, versos 20 al 24. Y vamos a tratar de entender cómo es esta relación entre la fe y las obras. Cómo no se trata de irme a hacer obras o decir que las obras son más importantes que la fe. Si ustedes, el tema se resuelve en el ejemplo de Abraham. Santiago pone un ejemplo, y es el ejemplo de Abraham. Verso 20, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte que la fe sin obras es como un árbol de aguacate sin aguacate, es decir, es estéril? Verso 21. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Verso 22. Ya lo ves, y esta es la clave. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Verso 23. Así se cumplió la escritura que dice, ¿qué dice? ¿Hizo Abraham? Le creyó a Abraham a Dios, y esto se le tomó como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y viene el verso 24, a una persona se le declara justa por las obras, y no solo por la fe. Eso es lo que dice Santiago. Pero mire lo que dice Pablo, no lo busquen, yo se los leo. Este es el argumento de Pablo. Usa el mismo ejemplo de Abraham. Y muy seguramente tengan en cuenta que Santiago escribió primero la carta y que Pablo muy seguramente ya ha leído a Santiago. Y cuando Pablo escribe esto, tiene en mente lo que ya Santiago le dijo a la iglesia. Y me encanta eso de Pablo, porque Pablo no tiene miedo a meterse en problemas, sino que él dice lo que el Señor le está dando para hablar. Y mire lo que dice en Romanos capítulo 4. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, noten acá, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. ¿Ven ustedes las dos caras de la moneda? Mientras que Santiago usa el mismo ejemplo de Abraham para decir que fueron las obras de Abraham las que produjeron su justificación y no solamente la fe.
Viene Pablo y nos presenta el mismo ejemplo para decirnos lo contrario. Y es, si hubiese sido por las obras que Abraham hubiese sido justificado, no sería un favor, no sería gracia, sino sería el salario que se mereció por su obra. Pero es por fe y no por eso. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Pablo lee muy bien a Santiago. Y cuando en el verso 22 Santiago nos dice que la fe y las obras trabajan conjuntamente, es lo que Pablo nos está tratando de decir. Y es que necesitamos, en primer lugar, la fe. Porque si no hay fe, las obras que yo hago, si mis obras no proceden de la fe, se convierten en ¿qué cosa? Jactancia, dice Pablo, vanidad. Así que la solución no es salir de este lugar a hacer buenas obras. Porque cuando yo a veces hago buenas obras está el peligro entonces de convertirme en yo soy el que estoy alimentando a medio Medellín. Yo le ayudo a los pobres. Jactancia, vanidad. Lo que Pablo nos viene a decir es que la sola fe es la que nos justifica delante de Dios. Pero lo que Santiago nos está diciendo es como dos caras de una moneda, es que sí, es la fe, pero la fe verdadera, la fe bíblica, tiene que mostrarse y viene acompañada de obras. El peligro de las buenas obras que usted y yo hacemos es que pueden convertirse en un motivo de orgullo y de jactancia. De creer que porque hacemos obras entonces estamos sumando puntos con Dios. Y Pablo dice, no, si fuera así, lo que Dios nos da a nosotros sería el salario. Pero no, la justificación viene por creer en aquel que justifica al malvado. Solo la fe. De tal forma que la fe que nos presenta Santiago, la fe verdadera, la fe japonesa, sirve para todo. Ya hemos visto la fe que no sirve para nada. Pero la fe verdadera, la fe bíblica que nos habla Santiago y que nos habla Pablo, es una fe que sirve para todo. Sirve, como nos dice en el verso 16, para amar al prójimo. La fe verdadera, la fe que viene del Señor, es una fe que nos sirve para todo. Nos sirve para amar al prójimo, para ver a alguien en necesidad y yo verme identificado ahí y decir, esta persona tiene una necesidad física, pero al ver a esa persona con esa necesidad, yo me acuerdo de mi necesidad espiritual, que un día yo estaba así, tal vez no físicamente, pero mi corazón estaba mucho peor y Cristo hizo algo por mí. Y Dios me mueve en compasión a decir, si Dios me salvó, si Dios me puso la ropa que Snyder nos enseñó hace 2 semanas, ¿cómo yo no voy a poder vestir a esta persona? ¿Cómo no le voy a dar el alimento que esa persona necesita? La fe verdadera sirve para amar al prójimo, pero la fe verdadera también sirve para justificar a Abraham, para darle la justicia que nos dice Santiago que él recibió. La fe verdadera sirvió para que Abraham, un hombre de fe, al hacer este acto de justicia, de fe, de poner a su hijo delante de un altar dispuesto a sacrificarlo, fuera justificado delante de Dios y llamado amigo de Dios. La fe verdadera también sirve para participar de forma activa en la misión de Dios. El ejemplo de Rahab, ¿sabe qué fue lo que hizo Rahab? Participar en la misión de Dios. Era la incursión del pueblo de Israel a una tierra, la tierra prometida. Y es esta mujer prostituta que esconde a los espías, que les da la protección que ellos necesitan para incursionar a la tierra. Ahora bien, ella no actuó por las obras, es decir, el texto bíblico nos dice, si ustedes leen en Josué capítulo 1, nos dice que fue porque ella creyó en el Señor y sabía quién era el Señor Dios. Esa razón de su fe en lo que es Dios, que ella actuó y escondió a estos espías y a estas personas. Entonces, la fe verdadera me sirve a mí para involucrarme en la misión de Dios, para decir yo también quiero participar. Y finalmente, como dice el verso 14, la fe verdadera es una fe que produce y termina en la salvación, una fe que salva. Esa fe verdadera es una fe que salva. Así que, queridos hermanos, la fe sirve para nada y sirve para todo. Depende qué clase de fe tiene usted, si su fe es china o es japonesa. Ahora bien, permítanme darles aquí como un bonus track que llaman en la música, un extra. Y es, ¿ha pensado usted que la fe es una obra? ¿Se ha puesto a pensar que la fe en sí misma es una obra? Ahora bien, no tuya, pero sí es una obra de Dios.
¿Cómo llegó usted a creer en el Señor? ¿Usted se lo propuso? ¿Usted un día se sentó, meditó y dijo, bueno, después de leer exhaustivamente la Biblia, después de mirar mi vida, yo ahora decido creer en Jesús? Aún si fue así, quien produjo esos pensamientos en ti fue el mismo Señor. Pero la mayoría de nuestros casos no es así. Nosotros no andábamos buscando a Dios, estábamos en otro cuento en la vida, y en un momento Dios llegó y nos hizo el toque mágico, como el hada, ¿cierto? Y nos puso una inquietud en el corazón, nos presentó un amigo, nos llevó a un lugar, nos llevó a una necesidad, donde lo único que tuvimos que hacer fue mirar para arriba y decir, estás ahí. La fe misma que usted y yo tenemos hoy en el Señor es obra de Dios. La fe que nosotros podemos profesar hoy no es de nosotros mismos, no es una fe popular, no es una fe religiosa, no es una fe común, es una fe extraordinaria que nos permite ver lo que antes no habíamos visto. Así que padres de familia, ustedes que luchan con sus hijos, porque no conocen al Señor, usted quisiera como meterles el Evangelio, ¿cierto? Y es que no lo ve, yo quiero evitarle sufrimientos, confíen en el Señor, porque ellos llegarán a la fe cuando ese toque del Señor venga sobre ellos. Y será una fe sobrenatural, en que ellos mismos se darán cuenta de su necesidad, de su pecado, de su condición. Y no habrá más que hacer, tendrán que rendirse ante los pies del Señor. Yo les he contado el testimonio de mi padre, criado en un hogar cristiano, pero pasaron 40 años hasta que él tomara una decisión por Jesús. Escuchó de niño el Evangelio muchas veces. Un hermano de él era pastor, la única oveja negra de la familia era él. 40 años de su vida sin Cristo. No porque no hubiese escuchado el Evangelio, ya lo había escuchado muchas veces. Él decía creer en Dios, claro. Pero llegó un momento, un día en su vida, en que la fe de Dios vino y obró en su corazón. Yo no sé si ustedes alguna vez de niños jugaron triqui-traque, ¿cierto? Ahí hay una foto, pero ese no es el que nosotros jugamos. Hay uno que es como de plástico todo, que uno juega así, que suena taca, 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 taca. Bueno, la fe es como un triqui-traque, y es que ese primer movimiento es de Dios, que produce la fe en nosotros. Y apenas Dios nos pega a nosotros en la bolita empieza a girar, y nosotros empezamos a movernos. Porque cada movimiento de nosotros, de obra, de bien por el otro, de amor al prójimo, fue primero un movimiento de Dios en nuestro corazón. Así que cada vez que usted haga una obra, cada vez que usted haga lo que como creyentes nos corresponde hacer, mostrar amor a los demás, involucrarnos en la misión de Dios, de que su nombre sea conocido, cada vez que usted le predique a alguien del Evangelio, piensen que eso no viene de usted, sino que alguien movió el triqui-traque primero y le pegó a su bolita, y su bolita empezó a moverse para la gloria del Señor. Esa es la fe que nos habla Santiago, una fe verdadera, una fe que se unta y que sabe a calle y que le ayuda a los demás. Algunas implicaciones de nuestro mensaje en esta mañana. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Yo creo que la mejor forma de resumir esto y la forma más sencilla de resumir la relación entre fe y las obras fue la que hizo un hombre muy importante en la fe cristiana, Calvino. Él dijo lo siguiente: la fe sola salva, pero la fe que salva no queda sola. La fe sola salva. Es decir, usted no puede hacer nada para su salvación, solo la fe. Y recuerden que la fe misma es una obra de Dios en usted. Entonces, la fe sola salva, pero la fe que salva, la fe verdadera, nunca podrá quedar sola. Tendrá que venir acompañada de obras, de buenas obras. 2. Si tu fe y si mi fe es solo confesional, es decir, yo solamente digo, sí, yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y yo hago esto y aquello, y solo es confesional, esa fe no le sirve para nada. 3. Si mis obras no proceden de la fe, es decir, si las obras que tú haces no proceden de lo que Dios hizo en ti y de la fe que tú tienes en el Señor y de la conciencia que tú tienes de quién eres en Cristo, esas obras serán jactancia y vanidad. Es decir, simplemente te ayudarán a subir tu ego, pero no serán obras
de las que habla la Escritura. Y 4, la fe verdadera obra por la fe, responde a la obra de Dios en él o en ella. Es decir, la verdadera fe obra, hace sus cosas desde su fe, desde la obra de Dios en usted. Recuerde el triqui-traqui, cada vez que usted haga algo bueno es porque ya Dios hizo algo en usted, ya le pegó a la bolita, y si la bolita se mueve es porque Dios ya lo movió a usted. Y así deben ser las obras que nosotros hacemos. Amén. Amén. Bueno, este es un test final. Este es un test de fe china. Y usted he preparado 5 afirmaciones de fe china. ¿Quiere descubrir si usted tiene una fe japonesa o una fe china? Bueno, hágase el siguiente test. Ahí va. Primer lugar, como el que dice el de Dolorán, ¿tiene usted calambres, torceduras? No. Si usted dice que cree en Dios, pero no ayuda a los necesitados, usted tiene una fe china. Bueno, va de nuevo. Si usted dice que cree en Dios, pero no ayuda a los necesitados, sino que le dice, Dios le bendiga, estamos orando por usted, su fe es una fe china. 2. Si usted hace obras para calmar la conciencia por sus pecados, póngale la firma. Usted tiene fe china. 3. Si usted dice que cree en Dios, pero vive una vida totalmente contraria a lo que usted sabe que Dios quiere, ahí está, su fe es china. 4. Si usted dice que tiene fe, pero no se involucra en la misión de Dios, como Rahab, orando por su iglesia, ofrendando, trabajando, predicando, usted puede tener una fe china. Y finalmente, si usted no confía en la obra suficiente de Cristo, en la cruz para su salvación, sino que vive tratando de ganarse el favor de Dios a través de sus obras, su fe es una fe china. Queridos hermanos, aquí está su test. Pilas, si usted tiene una fe china, al igual que a mí el carro, como me dejó el carro a mí, usted lo puede dejar tirado alguna vez, su fe. Pide al Señor en esta mañana que cambie ese repuesto y que Él ponga el repuesto original, de tal forma que su fe sirva para todo. Amén. Vamos a orar al Señor. Y como lo que hemos dicho en esta mañana es tan cierto, usted no puede producir esa fe verdadera. Es decir, yo no puedo, por más fuerza que yo haga, producir una fe de este tipo. La fe china sí, y esa fe la encontramos en abundancia, en el mercado, y a precio muy económico. Pero la fe verdadera, la fe que sirve para todo, solamente puede ser a través de la obra de Dios en usted. Así que lo que vamos a hacer no es pedirle a Dios que me ayude a hacer buenas obras. Lo que vamos a pedirle al Señor es que Él produzca esa fe en mí. Que si yo he tenido una fe falsa tal vez, porque queridos hermanos, venir a la iglesia no es una garantía de que usted esté en la fe. Hacer buenas obras no es una garantía de que usted esté en la fe. Tal vez lo que usted necesita es hablar con usted mismo y con el Señor en su corazón y decirle, Señor, yo quiero que me des seguridad de que yo me halle en ti, que esta fe que yo tengo, que esta motivación que yo tengo de buscarte provenga de ti. Y yo no quiero hallarme con una fe china que me deje tirado en cualquier momento, que me haga retroceder en cualquier momento, dejar la fe. Yo quiero hallarme en ti, Señor, y tener una fe verdadera, que se vea en las buenas obras, que se vea en la transformación de mi corazón. Así que ora al Señor, y si puede venir Alejandro y tocar el piano mientras estamos orando al Señor. Y yo no sé cuál es tu fe, yo sé cuál es la mía, y oro al Señor cada día, que Él me permita hallarme en Él. Hazte el test en tu corazón y empieza a preguntarte, ¿realmente mi fe es una fe verdadera? ¿Es la fe que viene de Dios? Hazte el test. Y si tal vez te das cuenta que has tenido una fe popular como los demás, que dices con tu boca que crees en Dios y que crees que eres buena persona porque no matas, no robas,
y que eso es suficiente delante de Dios. Tu fe está mal, tu fe es china, tu fe te va a dejar tirado en algún momento, te va a dejar varado. Ponte los lentes de Jesús para que veas la realidad de tu propia vida y reconoce que tú necesitas otra cosa, que esa fe no es la que el Evangelio quiere proveerte. Y dile: Señor, ven a mí. Y ahí desde lo profundo de tu corazón dile: Señor, yo necesito esa fe bíblica, esa fe verdadera, esa fe que no se queda sola, que no es solamente confesional, sino una fe que surge de la obra tuya en mi corazón y que me impulsa y que yo no me puedo detener a hacer el bien, porque tanto bien he recibido de ti, Señor, porque tanta bondad he recibido de ti, Jesús, que lo único que yo quiero es pasarme el resto de mi vida contándole a otros lo que tú has hecho por mí, que tú me encontraste en mi mayor necesidad y me pusiste ropa, me diste vestido, me diste el alimento del cual has dicho, Señor, que si yo comiere de él jamás volví a tener hambre, y me has dado el agua que tú dijiste, Señor, que si yo la bebía jamás volvería a tener sed. Y es por eso, Jesús, por la obra tuya en mi corazón y por lo que tú has hecho por mí, que solamente yo puedo responder queriendo que otros reciban eso, que otros conozcan a ese Dios verdadero. Por eso es que yo quiero participar en la misión tuya en el mundo, involucrarme en tus cosas, en tu reino, en la obra de tu iglesia, que es la que tú has destinado para que lleve tu palabra, imperfecta como es, llena de seres humanos imperfectos, pero es el vehículo, Señor, que tú has escogido para llevar a hacer tu misión en esta tierra. Tu amada iglesia, tu novia, a ella tú la has escogido. Por eso yo quiero involucrarme, Señor, comunicarle a otros esas buenas noticias. Por eso yo quiero conocerte más y leer tu palabra. Por eso yo quiero llevar el pan al que lo necesita y decirle: mira, esto no es lo más importante que te puedo dar, pero es lo que tú necesitas ahora. Y una vez que te lo comas, te diré lo más importante que necesitas. Y es el Evangelio, el pan del cielo. Señor, ayúdanos. Haznos el test tú mismo, Señor. El salmista dice: examíname, oh Dios, y mira en mí si hay camino de perversidad. Señor, yo te pido que tú nos examines hoy a cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser hallados en ti, Señor. No permita que nos engañemos a nosotros mismos creyendo que tenemos fe y que somos hombres y mujeres de fe. Hoy nos arrepentimos, Señor, y queremos que tú derrames esa fe verdadera en nuestro corazón por la obra de Cristo. Y si tus ojos han sido abiertos hoy y tú dices: Jairo, yo he vivido esa vida por mis propios esfuerzos, tratando de agradar a Dios, haciendo buenas obras para calmar mi conciencia, creyendo que tengo fe y que estoy bien delante de Dios, pero hoy mi corazón ha sido abierto, mis ojos han visto lo que antes no había visto y yo reconozco que necesito a Jesús. Ora al Señor y pídele al Señor que venga a tu corazón y dile: Señor, ven a mí. Yo te reconozco hoy como mi Señor y mi Salvador, único y suficiente para mí. Y yo quiero vivir esa clase de fe que se involucra, que sabe a calle, que se involucra en la necesidad de este mundo, que obra por amor, porque ha recibido tanto de ti, Señor. Yo quiero esa fe. Y dile: Señor, yo quiero esa fe. Si tú quieres pedirle eso al Señor, ponte sobre tus pies en esta mañana y no te dé pena. Y parte de las cosas de la fe es: Señor, yo necesito eso. Y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos hable. Y vamos a orar al Señor y vamos a cantar una canción que es la expresión de pedirle: Señor, dame tus ojos. Yo quiero ver lo que tú ves.
dame lo que yo necesito, Señor. Ven sobre mí, Jesús. Dame esa fe poderosa, extraordinaria, esa fe que sala este mundo, que alumbra en medio de la oscuridad. Yo quiero esa fe. Yo no quiero seguir siendo, Señor, una persona común. Yo quiero ser extraordinario, Señor, en ti, porque solamente tú puedes hacerlo. Y no por mí mismo, porque en mí no hay nada, Señor, extraordinario, solo tu obra. Y tú has dicho que tú nos has creado y nos has llamado para que seamos eso, gente que sala esta tierra, gente que alumbra este mundo. Y que otros al vernos te vean a ti y digan, este es un hombre y una mujer de fe porque hace lo que Jesús hizo, porque vive como Jesús, porque vive tras Jesús y es el centro de su vida y de su existencia. Yo quiero esa fe, Señor, yo quiero esa fe, quiero hallarme en ti.